Hola, como siempre, pues estoy muy agradecido de que ustedes estén ahí de nuevo y continuando con esta serie de programas de Carta Blanca. Hoy vamos a responder a una pregunta, o dicho de otra manera, yo voy a repetir una pregunta que en su día hice en una asamblea general de los médicos acupuntores del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Entonces, en esa asamblea se hablaron muchísimas cosas que tampoco ahora vienen al cuento, pero yo hice una pregunta que consistía escuetamente en saber qué es un acto médico respecto a la acupuntura tradicional. Entonces, en ese sentido, bueno, pues también se fue muy escueto, ¿no? De tal manera que tampoco me aclaró mucho, porque este mundo de acupuntura o medicina natural, y sobre todo cuando la ejercemos, pues como iremos viendo, después de todos estos conceptos que he tenido que ir buscando y que ahora, de una manera u otra, a ver si puedo responderme a mí mismo, ¿no? Entonces ellos me decían, se me respondió que un acto médico es lo que determine el código deontológico médico. Entonces, en ese sentido, bueno, alguna diferencia hay, ¿no? Desde el punto de vista práctico, Por supuesto que yo me voy a tener a un código moral, digamos así, un código profesional y cuantos códigos queramos, ¿no? Que por supuesto están escritos, y hay otros muchos códigos que no están escritos, sino que de una forma o una experiencia pues vas asumiendo, y que te lo van diciendo normalmente de una forma oral e incluso una forma intuitiva. Muchas veces desde la más tierna infancia perdón, pues ya vas sabiendo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? De una forma, digamos, intuitiva. Entonces, los conceptos de, ante todo, médico, ¿qué es? Pues médico es una persona que ejerce la medicina, digamos así, ¿no? O que practica la medicina después de haber pasado un periodo de estudio, ¿no? De estudio, pues en sitios determinados, como es una universidad, una escuela o lo que queramos, o el lugar que queramos, ¿no? Y por supuesto, medicina dice que es una ciencia que enseña a precaver y curar pues las enfermedades. Entonces, en ese sentido, de la forma en que llevamos ya los últimos años, yo me doy cuenta que medicina en el fondo es un arte de curar, ¿no? Es un arte en el sentido que muchas veces no solamente vamos a tener en cuenta todos los conceptos que se nos han enseñado, sino que muchas veces entra a formar parte pues tu intuición y tu circunstancia, y la circunstancia que rodea a tu enfermo, pues, etcétera, etcétera. Quiero decir que es una vida, digamos, o un pensamiento un poco salvaje, ¿no? Que en el sentido que no se puede encuadrar en un espacio rígido. Entonces, claro, un código es una colección de leyes, ¿no? O constituciones cuyo nombre es tomado de la autoridad que las redactó o de la materia de la que se trata, formando un sistema complejo de la legislación de la materia determinada de que estemos hablando. En este caso, pues del código médico, ¿no? Es un conjunto de reglas que rigen un colectivo profesional determinado, en este caso, pues el colectivo médico. Y estas disposiciones que encierran deben de estar formuladas de una manera concisa y clara, de manera que la inteligencia de sus textos sea fácil para todos y susceptibles de la mayor conocibilidad posible. Eso está claro. Quiere decir que, por supuesto, que hay que escribir, ¿no? Escribir una serie de reglas escritas que queden suficientemente claras y que sean de un fácil conocimiento para el que luego posteriormente las puede aplicar, ¿no? O sobre todo en una manera práctica sobre por dónde se tienen que regir. En eso estoy completamente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, dentro de código, pues hay otro concepto que en acupuntura, o a mí en ese sentido, y hablo muy personalmente, claro, es que me estoy contestando a mí mismo, ese código o a mí me da la sensación de que un acto en acupuntura jamás, yo voy aprendiendo eso, se puede codificar, no se puede someter a un individuo practicante
y por supuesto no puede ser juzgado por un ser muerto que las codificó en su día, ¿no? Y que por supuesto no se presta a las modificaciones de la vida que tarde o temprano se ocupará de codificar, ¿no? En ese sentido, bueno, podemos decir que es difícil que dentro, por intentar ordenar este mundo de acupuntura, parece ser que en ese sentido va por ahí, vaya a ser una tarea fácil, en el sentido de que, bueno, se oyen tantísimas cosas y está la típica cuestión, decir a ver quién pincha, quién no pincha, lo que es un acto médico, digamos, que está dentro de unos cauces que pueden ser más o menos conocidos o incluso legales, y por supuesto yo estoy hablando dentro de la más estricta moralidad, en el sentido de lo que uno puede practicar o ejercer para un enfermo que así lo pide, y claro, y que él esté de acuerdo e esté informado, pero dentro de eso no se puede estabular, digamos así, ¿no? El ganado, hablando rápidamente, no es lo mismo que un buen rebaño de ovejas esté suelto por el monte, que lo tengamos cercado. ¿Por qué? Porque en ese cercado pues, seguramente pues, van a crecer mucho las patas, las uñas, de tal manera que van a sufrir mucho, y esos animales, estando estabulados, pues por supuesto al tiempo, por supuesto que van a sufrir de sus extremidades y van a cojear e incluso van a tener lesiones, con lo que ese ganado ya no es así. Entonces, en ese sentido, quiero decir que no se puede estabular, no se puede, como tenemos conciencia, por lo que es un acto médico de una medicina que hasta ahora hemos conocido y que muchas veces hemos tenido que ir buscando en otros sitios, porque seguramente la gente monda y lironda, o el sujeto o el paciente normal y corriente, ante el fracaso o la poca solución que le han podido dar o les hemos podido dar, yo el primero, pues ha tenido que ir buscando otras vías, supuestamente o mal llamadas alternativas, para esa medicina oficial que por supuesto no le supo o no le trató el problema pues de una forma conveniente, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues, y ahora entraré más sobre este tema, querido José Antonio, que después de estas, bueno, una serie de años, al principio, cuando, pues hace 10 años o 11 años, pues cuando tú decías, pues yo me dedico a pinchar, soy acupuntor, entonces la sorpresa, la cara que te ponían, o la cara que me ponían, pues era francamente como de sorpresa, ¿no? Incluso el mismo colectivo médico, pues no consideraba eso un acto médico, quizá porque se salía de ese contexto, de lo que todo se conocía, pero parece ser que la vida ya se ha encargado, o las circunstancias de la vida se han encargado de codificar esos actos, ya no son tan raros por la frecuencia, y poco a poco, y si seguimos teniendo salud, pues nos vamos a ir encargando de expandir, digamos así, pues a ti el primero, querido José Antonio, y a todos los que te rodean, pues estos conocimientos que por mi persona son catalogados como la medicina madre, ¿no? Entonces, sobre esta cuestión, dentro de ese código, hay otra palabra que he encontrado, que es el codicilo, ¿no? Que también viene de código, de codes, del latín, ¿no? Entonces, es un instrumento en que uno declara por escrito su última voluntad para quitar o añadir algo del testamento, o en este sentido lo que le han enseñado, o declarar lo dispuesto en él. Eso no es otra forma que la tradición, ¿no? Entonces, en medicina natural, en acupuntura tradicional, tal y como hoy la entiendo y tal como me la han enseñado, yo estoy más por ese codicilo que por un código deontológico médico, en el sentido de que, bueno, puede seguir un protocolo más rígido, también más corto, en cuestiones de meter medicaciones, en el sentido, o como la simple cuestión de dar un fármaco, que es, bueno, pues esa medicina general, esa medicina interna,
Sin embargo, en acupuntura tradicional eso va a ser completamente libre en el sentido de que un enfermo pues cambia constantemente. Entonces, en ese sentido hay que pillar esa enfermedad y ese enfermo precisamente en ese momento justo, y que dentro de una semana o un día pues va a cambiar de tal manera que esos síntomas que le estaban alborotando pues van a poder aumentar, disminuir e incluso cambiar, ¿no? Entonces, en ese sentido no se puede estar encarrilado de esa manera tan rígida, ¿no? Entonces, yo en ese sentido estoy más por ese hermano menor del código, porque después de haber aprendido fielmente lo que me han sido enseñado, soy capaz de aplicarlo de la forma, sin quitar ni un pelo, ni un punto, ni una coma, sin modificar nada, excepto lo que me vaya diciendo o lo que yo pueda aportar a través única y exclusivamente de mi propia experiencia personal o profesional. Entonces, en ese sentido, quizá pueda aumentar alguna cosa más, pero bueno, si yo me quedo exactamente donde se quedó mi profesor, no puedo aumentar más. En ese sentido, bueno, sigo una tradición pues para que en próximas generaciones no se pierda como ha ocurrido hasta ahora, aunque por muy poca gente, pero en ese sentido yo me quedo más con esa palabra que con ese código tan rígido, ¿no? Y por supuesto ya hemos definido lo que es un médico, lo que es medicina, lo que es un código, lo que es un codicilo. Y ya por último, pues el acto médico dentro de la deontología, ¿no? Entonces, la deontología es la ciencia de lo que dicen, que es la ciencia de lo que es justo y conveniente. Entonces, por supuesto que esa deontología, ese código deontológico, ese código moral, ese código profesional, por supuesto que yo me lo tomo en la práctica, que mi persona o mi persona primeramente, luego lo que yo pueda haber asumido como profesional y en mi práctica con respecto a un paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo voy a tratar de la manera más justa y, por supuesto, y en primera instancia, de la forma más conveniente. Eso, por supuesto que sí. Entonces, es como un contrato entre dos personas, es como una asociación muy privada, por la que, lógicamente, pues yo ayudo a esa persona, curo su enfermedad, alivio esa enfermedad, y a cambio yo recibo una remuneración del tipo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ya vivimos donde vivimos y después es algo así como nos podemos imaginar, ¿no? Intentando, después de tanto rollo, y nunca mejor dicho, es como si este torero, Curro Romero, imaginemos que en los años en que él era joven, pues hubiese escuelas de tauromaquia, ¿no? Entonces, este señor pues fue allí y ahí aprende unas reglas mínimas, o tiene un código de saber estar, de su profesión, de cómo practicar todas las suertes en la lidia de ese toro, ¿no? Entonces, ahí va, lógicamente, una vez que ha aprendido, pues ha tenido que tener un maestro. No todo se aprende por ciencia infusa, ¿no? Sino que ha tenido su maestro o ha tenido sus maestros. Entonces, él con su persona es capaz de desarrollar todo eso que le han enseñado y que poco a poco manifiesta sus cualidades humanas para ejercer precisamente esa profesión o ese arte. En ese sentido, bueno, pues ante él es capaz, ¿no? Aprende, pues primeramente con son las reglas, luego pone ese arte pues para lidiar esas reses bravas, ¿no? Entonces, él con su persona y sus conocimientos pues y es capaz de improvisar, pues intuir, incluso aplicar todos sus conocimientos a través de su experiencia a cada uno de los toros que él ha lidiado y por supuesto ha dado muerte, ¿no? Pero da la casualidad de que este Curro Romero, yo estoy completamente seguro de que nunca jamás ha matado a dos toros iguales. En ese sentido, y tampoco todas las tardes que ha sido, bueno, pues aplaudido, pues ha habido tardes en que ha sido pues no tan aplaudido, digamos así, ¿no? Y incluso pues con las correspondientes broncas, ¿no? En ese sentido. Entonces, cada toro ha sido distinto, pues entonces él ha intentado siempre aplicar todos esos conceptos, siguiendo pues un código, digamos así, por supuesto escrito, pero también un código que no está escrito,
que entonces ha ido mamando por esa tradición oral que ha llegado hasta sus días, que afortunadamente pues vive, ¿no? Claro, y que por supuesto va a transmitir a través de su conocimiento pues a otras posibles generaciones, ¿no?